Estoy un poco triste y un poco contento, un poco emocionado. El tema es que se nos está acabando Mateo, ¿eh? Se nos escapa entre las manos. Ya estamos terminando. Y la prueba es que hoy estamos ya en el capítulo 27, versículo 11. Vamos a ver hasta el versículo 26 del capítulo 27. Y esto termina, esto se acaba. Y estamos llegando a un momento trágico y glorioso a la vez. El momento más trágico de la historia, que coincide con el momento más glorioso de la historia. Y esta semana en general ha sido un poco de montaña rusa, para mí y para mi familia, un poco El caso es que estamos buscando, mirando a ver la manera y tal, para comprar un piso por la zona, por aquí. Y es una maniobra harto complicada. Entonces, finalmente, después de llevamos muchos meses buscando y mirando a ver las vueltas para poder hacerlo, finalmente, a finales de la semana pasada, encontramos un piso, ahí en Espartales Norte, sencillamente perfecto. Exactamente lo que necesitábamos. Y es genial, es estupendo. El precio para pagar, dentro de lo alto que están todos los precios de las viviendas y más por esta zona, no sé si os habéis parado a mirar a ver en algún momento, es una cosa astronómica, pero el precio dentro de lo caro, en general, era un precio pagable dentro de lo que hay. Entonces estábamos muy contentos y lo señalizamos y estábamos mirando con bancos para ver hipotecas y todo esto. He estado toda la semana enviando papeles y historias a unos y a otros. Pero nos hemos enterado, después de estar mirando y todo esto, algo que había un poco raro en el piso. Y es que este piso es de protección limitada. Una manera que tienen de que una de las cosas que tiene este piso es que no se puede vender a más de un precio fijado. Tienen un precio por la Comunidad de Madrid, por los metros cuadrados y dónde está y tal. No se puede vender más de esto. Y el precio de venta que nosotros deberíamos pagar es como 10.500 más de lo que es este precio limitado que no podían superar. Entonces hemos estado investigando, he estado hablando con abogados, he estado hablando con el hombre de la inmobiliaria. Y el hombre de la inmobiliaria lo que me decía es, tú no te tienes que preocupar por nada de esto, porque no va a haber ningún problema, porque yo el dinero que tú pagues aparte te lo voy a justificar, va a haber una factura que va a quedar justificado eso como otro concepto. Vamos a mirar a ver qué concepto. No hay ningún problema por eso, tú no te preocupes. Además, esto es algo, si tú te pones a ver por todos los pisos, Espartales Norte es todo de nuevos pisos, están haciendo nuevos pisos por ahí a saco. Y todos estos nuevos pisos, muchos de ellos son de protección. Y todos los pisos de protección se venden así. Todos. Hay un precio máximo, pero eso hay una manera de puentearlo, de burlarlo, mediante otras facturas, que queda justificado, nadie va a mirar nada, no va a haber ningún problema, no te preocupes por nada. Y claro, cuanto más miraba yo y cuanto más investigaba, más convencido estaba y más convencido estoy que aquello era total y absolutamente ilegal. Por mucho que se ponga una factura pantalla para intentar tapar o maquillar la ilegalidad. Y hemos estado hablando mucho Rebeca y yo, incluso nos han bajado el precio para que la ilegalidad sea menor. Pero hemos tenido que decir que no al piso perfecto porque no estaba bien. Y los dos puntos principales son, número 1, nadie te va a pillar. Tenemos una factura que lo maquilla. Número 2, todo el mundo lo hace. ¿Dónde está el problema? Me decía el hombre de la inmobiliaria, si tú tienes reparos morales, pues déjalo, que lo haga otro. Pero esto, todo el mundo lo está haciendo y nadie lo va a pillar. Mateo capítulo 27, versículo 11. Jesús compareció delante del gobernador, del prefecto, Pilato, y éste le interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Jesús
no le respondió ni una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: ¡sea crucificado! Y Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos gritaban aún más diciendo: ¡sea crucificado! Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaban formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, pero Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias por este gran Salvador que tenemos, este gran juez que tenemos. Ayúdanos en esta mañana a aprender más de él. Ayúdanos a tomar decisiones importantes en esta mañana. Háblanos por medio de tu Espíritu Santo. Y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues recordáis que el último día, hace un par de semanas, lo dejamos con la comitiva saliendo desde el templo, cuando Judas se sintió remordimiento y quiso deshacer lo hecho. La comitiva salía del templo, iban hacia el pretorio, que era el lugar donde estaba Pilato. Y así que lo llevaron delante de Pilato y fueron también un nutrido grupo de sacerdotes y líderes religiosos del Sanedrín, del concilio de los ancianos. Así que llevaron a Jesús donde Pilato, y es curioso porque donde a Pilato la acusación que le dieron los judíos a Pilato fue: este es el que dice que es el rey de los judíos. Le acusaban de sedicioso, le acusaban de alguien que estaba yendo en contra del César por atribuirse una autoridad que solo le competía al César. ¿Pero por qué habían condenado a Jesús los judíos? Por blasfemo. El problema estaba que si le iban con la acusación de blasfemia a Pilato, Pilato les hubiera dicho: ¿y a mí qué me importa que vosotros digáis que es un blasfemo? Yo no voy a condenar a nadie porque vosotros digáis que es blasfemo. Allá vosotros con vuestros asuntos religiosos. A mí eso no me importa. Así que fueron donde Pilato con otra razón. ¿Y por qué fueron donde Pilato? Lo estábamos comentando un poco el otro día. Para empezar, los judíos no tenían autoridad para condenar a nadie a muerte, y a Jesús lo querían muerto. No le querían dar unos azotes, no querían que tuviera que hacer un sacrificio o que tuviera que hacer alguna cosa. No, lo querían muerto, bien muerto y enterrado y para siempre, y no querían saber nada más de él. Pero había otra razón, y es que para los judíos la muerte en la cruz, y no solamente la muerte por parte del que lo padece, sino el condenar a alguien en la cruz, era algo que iba totalmente en contra de la ley. Para empezar, quizá, si leemos el libro de Levítico, algunos pasajes así un poco cruentos desde nuestra mente occidental del siglo XXI, puede ser que nos resulte un poco: pero qué cosa tan fuerte está pasando aquí, ¿cómo podían hacer estas cosas? Pero realmente, si nos ponemos a estudiarlo seriamente, podemos ver que hay muy pocos supuestos en los que se condenaba a nadie a muerte. En la mayoría de los casos, cuando se condenaba a alguien a muerte, podía ser conmutado mediante un sacrificio o mediante alguna otra cosa. Pero cuando se mataba a alguien, siempre la muerte tenía que tomar en cuenta, y muy en cuenta, que esa persona era portadora de la imagen del Creador, de la imagen del Altísimo. Una muerte tan atroz como la cruz era totalmente ajena a la mente de los judíos. Tanto es así que, por ejemplo, no hay registros de ninguna condena a muerte, ninguna, en el tiempo en el que los judíos fueron libres, fueron una nación independiente desde la dominación griega hasta la dominación romana.
ni una sola condena a muerte. A los judíos no les gustaba condenar a muerte, mucho menos a una condena como la de la cruz. Pero aquí están los líderes religiosos de los judíos, haciendo todas las artimañas posibles para deshacerse de alguien que no había hecho nada malo delante de Pilato. Así que le dijeron que era un condenado, que venían a que le condenara a muerte porque decía que era rey de los judíos, era un insurrecto, era un sedicioso, tenían que matarle en la cruz, porque era la manera en la que morían los traidores, los enemigos, los rebeldes al poder de Roma, el poder del emperador. Y claro, yo pues me imagino Pilato que vería a Jesús, la pinta que tenía en ese momento Jesús, porque recordad que Jesús, para empezar, llevaba al menos 1 día y medio sin pegar ojo. Estamos a media mañana en este momento. Jesús no había dormido en toda la noche, había estado en Getsemaní orando. Todo el día anterior no había dormido, de hecho había sido un día bastante ajetreado, preparando todo para la cena de la Pascua, ¿recordáis? Jesús estaba muy cansado emocionalmente, muy cansado físicamente. Acababan de apalearle, estaría lleno de moratones por todas partes. Habían pasado varias docenas de señores y le habían dado guantazos y le habían escupido. Jesús tenía una pinta lamentable y supongo que Pilato lo vería y diría, pero ¿este? ¿En serio está diciendo que este es el que dice que es el rey de los judíos? Pero si parece el porquero de los judíos, pero si parece Pero por favor, ¿cómo podéis decir que este es el rey de los judíos? Y le dijo a Jesús, esto es lo que te dicen, que eres el rey de los judíos. ¿Tú eres el rey de los judíos? Y Jesús respondió de una manera que ya nos acostumbra, ya estamos acostumbrados. Jesús al menos 3 veces había respondido a esto de esta misma manera en las últimas horas. ¿Tú eres el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices, eres tú el que lo está diciendo. Esto es lo mismo que le dijo a Judas cuando estaban en la cena. ¿Recordáis? Judas le dijo, ¿voy a ser yo el que lo va a entregar? El que te va a entregar. Y Judas dijo, lo dices tú. Cuando estaba en casa de Caifás, unas pocas horas antes, Caifás le dijo, ¿eres tú el Mesías? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y creo que el sentido iba un poco por en la misma corriente de lo que le estaba diciendo a Caifás. ¿Recordáis cuando Caifás le preguntó si él era el Mesías? La imagen mental que tenían del Mesías los judíos en este momento no era una imagen completa, no tenía en cuenta toda la revelación acerca del Mesías en el Antiguo Testamento. Así que Jesús quiso que se enterara bien cuando le dijo a Caifás, sí, tú lo dices tú, pero veréis al Hijo del Hombre descender sobre las nubes del cielo. Y claro, en ese momento, y sentarse a la diestra del Padre, y en ese momento los líderes religiosos lo tuvieron claro. Jesús no era sencillamente un líder militar. Jesús no era un revolucionario. Jesús era, o él mismo decía, que era Dios hecho hombre. La máxima autoridad, el juez supremo, el que venía para vencer y para derrotar. Y es un poco lo mismo que le venía a decir a Caifás, a Pilato, perdón. ¿Tú eres el rey de los judíos? Si Jesús hubiera sencillamente respondido que sí, estaría diciendo que lo que Jesús quería en ese instante era instaurar el reino de Dios en la tierra de una manera completa y definitiva ya. Por lo tanto, tenían que matarle los romanos porque desde luego era una amenaza en contra del poder de César. Si hubiera dicho que no, Jesús estaría negando el hecho de que él es el rey, pero Jesús es el rey. Así que lo que Jesús básicamente le dijo, tú lo dices, en el sentido de sí, más o menos lo que está diciendo, pero no exactamente como tú lo estás diciendo. Y claro, en este momento se formó un jaleo, allí había varios, no sabemos cuántos, pero de los líderes religiosos que se habían amontonado allí, estaban, supongo, allí lanzando acusaciones. ¿Por qué ha dicho que no sé qué? ¿Por qué ha dicho que no hay que pagarle impuestos al César? ¿Por qué ha dicho que es el rey de los judíos? ¿Por qué ha dicho que es el hijo de David? ¿Por qué ha dicho que va a venir con las nubes del cielo? Yo qué sé. Y entonces, un montón de acusaciones y Pilato le dice, ¿escuchas todo lo que te están diciendo? ¿No te vas a defender? Igual que pasó en casa de Caifás. Jesús no abrió la boca. Por las mismas razones. Número 1, para cumplir las profecías. Como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y por otra parte, Jesús no abrió su boca porque no tenía que hacerlo. Porque Jesús estaba diciéndoles de una manera tácita, vosotros no tenéis
el derecho a juzgarme a mí. Soy yo el que tiene derecho a juzgaros a vosotros. Vosotros no tenéis ningún derecho a decidir absolutamente nada sobre mí, porque yo soy el juez del mundo. Así que Jesús no dijo nada, y dice que Caifás estaba muy asombrado. Estaba asombrado de que no dijera nada, pero yo creo que estaba asombrado de toda la situación, toda aquella situación. Pilato, conocía perfectamente a los líderes religiosos, y él sabía perfectamente, como luego después deja bien claro Mateo, en el versículo 18, que le habían entregado por envidia. Lo que estaba ocurriendo allí no era una rebelión, no era una sedición. Lo que estaba ocurriendo allí era sencillamente unas personas con poder que le tenían envidia a otro y que iban a por él por eso, y no por otra cosa. Y no había cometido nada malo, solamente era envidia. Lo que estaba allí ocurriendo era una injusticia como la copa de un pino. Y supongo que por la entereza de Jesús, y hay algunas otras conversaciones en otros evangelios que no tenemos aquí, por ejemplo en Juan, que son muy interesantes entre Jesús y Pilato, el hecho de que, pero yo creo que Pilato en un sentido tenía respeto por Jesús, le respetaba por todo lo que estaba ocurriendo allí, por cómo lo estaba haciendo. Pero Caifás tuvo una idea. ¿Por qué tenían envidia los líderes religiosos a Jesús? Por su fama. ¿Qué había ocurrido el domingo anterior? Cuando Jesús había entrado, montado en un burro, ¿os acordáis? La multitud tendiendo las ramas encima. ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Así que Pilato ideó un plan para utilizar la envidia de los sacerdotes y la fama de Jesús en contra de los sacerdotes y a favor de Jesús, para intentar hacer justicia de alguna manera por la puerta de atrás. Había una costumbre en la antigua Judea dominada por los romanos. Y esta costumbre era liberar a un preso en la Pascua todos los años. De esta costumbre es absolutamente histórica. Tenemos, por ejemplo, los escritos de Flavio Josefo, que habla acerca de esta costumbre que había. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba esta costumbre? Pues, por una parte, para aplacar los ánimos de los judíos, para ponerse a bien con los judíos por parte de las autoridades romanas. Judea era un lugar incandescente, era un lugar en el que había constantes rebeliones. No en vano, los judíos, ellos están esperando que viniera un Mesías que los liberara de los romanos. Es decir, la misma esencia de su religión era en contra de la dominación romana. Por lo tanto, era un lugar muy nacionalista, muy en contra del globalismo romano, por decirlo de alguna manera. Pero también había otra razón, y es que, ¿qué es lo que se estaba celebrando en la Pascua? Estamos en la Pascua. De hecho, ese día era el 15 de Nisan, el día de la Pascua. ¿Qué es lo que se estaba celebrando en ese día? Se estaba celebrando que los judíos habían sido liberados de la opresión en Egipto, ¿verdad? Pues era una buena manera de celebrar la liberación de los judíos, liberando a un judío de la cárcel, ¿entendéis? Así que en ese momento tenían a un hombre que se llamaba Barrabás. ¿Quién era este hombre? Pues sabemos que no era un ladrón cualquiera. Sabemos que no era sencillamente un asesino de 3 al cuarto. Barrabás era alguien famoso. Y podemos saber también algo más de Barrabás. ¿Sabéis por qué? En este momento había 3 cruces preparadas para condenar a 3 sediciosos, a 3 rebeldes, estos sí, contra el emperador, contra Roma. 2 de ellos son los 2 que murieron a los lados de Jesús. Ellos ya tenían su condena, ellos ya sabían su suerte. Sabían que iban a morir en la cruz. Sus cruces ya estaban preparadas. Pero había otra cruz preparada. ¿Para quién? Para Barrabás. Barrabás era el tercero. Barrabás era el que tenía que haber muerto en el centro, entre los otros 2 sediciosos. Así que ahí lo tenía Pilato. Aquí tenía a un asesino. Aquí tenía a un terrorista.
Para algunos, sí, es verdad, Pilato era un héroe nacionalista que estaba luchando contra la opresión de los romanos, pero el hecho es que era un asesino. Y puso también a Jesús. ¿A quién queréis, señores, a quién queréis que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Al asesino o al Mesías? ¿O a vuestro rey? En este momento estaban posiblemente en un patio que había allí en el pretorio. No había muchísima gente, no es que estuviera allí en el Bernabéu, era como que habían igual 300 personas o algo así. Entonces lo puso allí a los dos y para que ellos tomaran una decisión. ¿A quién queréis? ¿A Barrabás o al Mesías? Si había 300 personas, pues perfectamente entre esas 300 personas se podrían haber metido 50 líderes religiosos del Sanedrín. 40, no lo sé. El caso es que lo que Pilato concibió como un plan perfecto para liberar a Jesús, ir en contra de los sacerdotes se metieron en medio de la multitud y torcieron la voluntad de la multitud, para que en lugar de pedir la liberación del Mesías, pidieran la liberación del asesino, del terrorista de Barrabás. Así que, ¿a quién queréis que libere? ¡A Barrabás! ¡Libera a Barrabás! Y Pilato no se lo podía creer, pero ¿por qué? ¿Por qué queréis que libere a Barrabás? Y entonces, ¿qué hacemos con Jesús? ¡Que sea crucificado! ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? En medio de todo esto, la mujer de Pilato fue donde él y le dijo, por favor, no tengas nada que ver con este hombre. No tengas nada que ver con el destino funesto de este hombre, porque esta noche en sueños me ha atormentado por este hombre. No sabemos de dónde venían estos sueños, ¿vale? No lo sabemos, así que no sirve de nada especular. Yo supongo que tendría mucho que ver con el hecho de que Pilato mismo envió soldados para prender a Jesús. ¿Recordáis? Había guardias del templo y había soldados romanos que habían salido por orden de Pilato. O sea, Pilato había estado en el ajo desde el principio. Y la mujer lo sabría. Pero bueno, en cualquier caso Pilato les dijo, ¿y entonces qué queréis que haga con Jesús? ¡Es el Mesías! ¡Es vuestro rey! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Y Pilato estaba intentando meter un poco de lógica en medio de este griterío y de todo esto, de toda esta tanta irracionalidad. ¿Pero por qué queréis que lo crucifique? O sea, es que crucificarlo no es como ponerle una multa, no es como darle unos azotes a alguien, es que es la peor de las muertes concebibles. Es que no se crucifica a alguien porque te caiga mal o porque le tengas envidia. ¿Por qué queréis que lo crucifique? Y no había respuesta más allá de crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Así que Pilato mandó que trajeran una palangana con agua y se lavó las manos, queriendo decir que él era inocente de todo esto. Y esta costumbre de lavarse las manos no era una costumbre romana, ¿vale? No encontramos nada en ningún escrito de los romanos de alguien que hiciera algo parecido, pero sí era una costumbre judía. Esto es algo que hacían los judíos. Encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio 21:6, que cuando en un caso de que haya habido un asesinato y no se sepa quién es, los líderes de las ciudades tienen que reunirse y sacrificar una novilla y al lado de la novilla lavarse las manos diciendo, nosotros estamos libres de la sangre de este hombre, no ha sido cosa nuestra, nosotros somos inocentes, no es lo nuestro. También, por ejemplo, lo vemos en el Salmo 26:6, el hecho de lavarse las manos. Pilato estaba utilizándolo como un arma en contra de los líderes religiosos. Yo no tengo que ver con esto. Yo he querido liberar a este hombre. Sois vosotros los que me habéis gritado que lo crucifique. ¡Allá vosotros! Versículo 25. Respondiendo todo el pueblo dijo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Israel, como nación, estaban declarándose, por una parte, culpables de lo que estaba allí ocurriendo. Mata a este hombre y nosotros somos los culpables de la muerte de este hombre. Pero por otra parte se están declarando responsables
que las consecuencias recaigan sobre nosotros, que la sangre de este hombre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y por lo tanto sellaron su culpabilidad y su responsabilidad por la muerte de Jesús. Los judíos de una manera corporativa, de una manera nacional. No todos los judíos. Sabemos que los primeros creyentes fueron judíos. Sigue habiendo judíos creyentes. No es que ya todos los judíos están sentenciados para los restos. No. Pero los judíos como nación, el Estado como nación, Israel, fue sentenciado en ese momento y sufrirían las consecuencias 40 años más tarde, cuando el general Tito arrasó Jerusalén, arrasó toda Judea, y decenas de miles de judíos fueron masacrados precisamente por esto. Entonces, se consumó la injusticia. Versículo 26. Les soltó a Barrabás, el asesino quedó libre, pero a Jesús, después de hacerle azotar, lo entregó para que fuera crucificado. El destino de Jesús ya estaba sentenciado. El plan de Pilato había fracasado. La justicia había muerto. ¿Por qué había muerto la justicia? Pilato tenía el derecho de vida o muerte sobre cada uno de los súbditos del imperio dentro de su jurisdicción. Él podía condenar a alguien a muerte, por eso le habían enviado a Jesús, porque él era el que tenía ese derecho, pero él podía liberar a alguien de la condena a muerte, él podía hacer eso. Mucho más, sabiendo que era injusta, mucho más, sabiendo que él mismo era el que le estaba condenando a muerte. La condena dependía de él. El hecho de que los judíos dijeran, no, que caiga sobre nosotros, eso no elude la responsabilidad de Pilato. Pilato tenía responsabilidad de hacer justicia, y él abandonó su responsabilidad de hacer justicia porque tuvo miedo. El miedo venció a la justicia en este juicio. El ruido ambiental, los gritos de la gente derrotaron a la justicia en este juicio. Y el juez abdicó de sus responsabilidades y le dio la responsabilidad de juez a una masa irracional y teledirigida por los perversos. Eso es lo que ocurrió aquel día. Este es el día en que murió la justicia. Y la semana que viene os aconsejo que vengáis, no sé si con el estómago vacío, pero llega el gran día y vamos a ver qué es lo que ocurrió con nuestro Salvador. Y es fuerte, es fuerte, es muy fuerte lo que Cristo tuvo que pasar por nosotros. ¿De qué manera podemos aplicar a nuestras vidas este juicio tan triste, este juicio tan injusto, este día en el que la justicia murió? Pues, para empezar, hay un fenómeno que normalmente siempre ha estado, pero últimamente bastante más, y son los llamados juicios mediáticos. ¿Os suena algo todo el movimiento de Black Lives Matter? ¿Verdad? Todos los movimientos y todas las protestas que ha habido, por ejemplo, con las condenas y tal de las llamadas manadas, todas las cosas de los diferentes juicios y cosas impulsados por movimientos feministas o por cosas raciales o cosas por el estilo, está día sí, día también, ¿verdad? No me quiero imaginar lo que habrá sido para la persona que tenga que juzgar, por ejemplo, el caso de la muerte del, ¿cómo se llamaba? James Floyd, todo el caso que incitó todo esto de la Black Lives Matter, de este último explosión, todo el caso esto de lo de las manadas y todo esto. Y vivimos en un tiempo en el que tenemos la impresión de que hay que escuchar los jueces tienen que escuchar para dictar sentencia a la calle, ¿verdad? Hay que escuchar a la calle. Te voy a decir una cosa que quizá te suena fatal, lo siento mucho. La justicia no es democrática.
La verdad no es democrática. Si se hubiera hecho una votación, si se hubiera hecho un referéndum en Centroeuropa en el siglo pasado, en medio de la hegemonía de los nazis, diciendo si acabar con los judíos estaba bien o estaba mal, no sé exactamente lo que hubiera pasado, pero imagínate que hubiera salido que el 90% hubieran dicho que está bien. Imagínate que los nazis hubieran ganado la guerra. Imagínate que hubieran alcanzado todo el mundo y que cada una de las personas en el mundo estuviera perfectamente de acuerdo con las tesis de las SS y que hay que acabar con los judíos y hay que acabar con los homosexuales y con los gitanos y con quien no esté de acuerdo con nosotros por las diferentes razones, no sé. Aunque todas y cada una de las personas en este mundo estén de acuerdo con algo, eso no lo hace justo. Eso no hace que sea verdad. Me gusta mucho ese cartel que han puesto ahí arriba, porque es exactamente, hay valores absolutos, y la verdad es verdad aunque todo el mundo crea la mentira. Aunque todos y cada uno crean la mentira. Y lo que tiene que hacer un juez es hacer justicia, aunque todo el mundo esté gritando en la calle en contra. ¿Sabes por qué? Lo que pasa, no sé si el 100%, pero el 100% de las veces en las que hay unos movimientos sociales para intentar influir en decisiones y cosas así, es que están teledirigidos. No es un clamor social que brota porque sí. Hay alguien que tiene los recursos para hacer cambiar la opinión de la gente. Hay alguien que tiene metas y que las está cumpliendo en base a engañarte y hacer que tú pienses y que tú protestes y que tú y que pongas cosas en las redes sociales y que hagas no sé qué para intentar meter presión, para intentar influir. Pero la verdad no es democrática. La justicia no es democrática. Si estamos pensando que el que hace más ruido es el que tiene razón, si estamos pensando que algo es mejor porque hay más gente gritando en las calles, en medio de este juicio, ¿quién es el que estuvo callado? La justicia máxima. Cristo estaba callado. Aquí quienes gritaban eran los que decían, crucifícale. Ten mucho cuidado con dejarte llevar por el ruido de la gente. Ten cuidado. Ten cuidado porque, número uno, como estaba pasando con esta turba, cuando la gente está exaltada, no es racional. No pensamos con la cabeza, pensamos con el estómago, pensamos con las entrañas. Somos estúpidos cuando nos enfadamos. Y eso te pasa a ti, eso me pasa a mí. Y número dos, ten cuidado, porque te están engañando. Porque hay gente por detrás que está haciendo todo lo posible para engañarte. Ten mucho cuidado. La mayoría no tiene la razón. De hecho, pocas veces la ha tenido. Debemos tener mucho cuidado. Y entonces, en medio de todo esto, ¿cómo sé yo lo que es verdad? ¿Cómo sé yo lo que es justo? La palabra de verdad. Jesús le rogó a su Padre, a nuestro Dios, por ti y por mí, y dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Este es nuestro ancla. Nuestro ancla no es el movimiento este o el movimiento otro, no es este partido político, no son los feministas, no es el Opus, no es yo que sé qué cosas, no es uno ni el otro. Busca tu ancla en la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, sigue la palabra de Dios, y cualquiera, por muy bien que suene, por mucha gente que lo grite, cualquier consigna que vaya en contra de la palabra de Dios, di no, gracias, yo contigo no voy. Y punto. Todo el mundo evade impuestos, ¿verdad? A mí me pasa cada campaña de la agencia tributaria. Porque parte de mi dinero viene de Estados Unidos, y si yo no digo nada, nadie se entera,
y pago menos impuestos. Y viva España. Pero eso es mentir. Pero todo el mundo lo hace. ¿Y qué? ¿Tú te crees que a Dios le importa lo que haga todo el mundo? A Dios le importa lo que hagas tú. Pero es que los políticos son unos desgraciados y fíjate para lo que están usando mis impuestos. Bueno, ahí tienes un punto. Pero el hecho de que ellos hagan lo que no deben con lo que tienen, no significa que tú debas hacer lo que no debas con lo que tienes. Y eso es mentir, y eso está mal. Y eso es incorrecto, aunque no te pille nadie, aunque todo el mundo lo haga. Acostarse con tu novio o con tu novia antes del matrimonio. Pero si es que no nos va a pillar nadie. Bueno, ¿quién no se ha... Vamos a ver. ¿Quién se ha casado virgen en este mundo? ¿Qué tontería más grande, ¿no? Todo el mundo lo hace. ¿Por qué voy a tener yo que esperar? Y no, nadie me va a pillar. Mira, estamos aquí los dos solos y no nos va a pillar nadie. Y no me voy a quedar embarazada, ni te vas a quedar embarazada, que tengo un preservativo, no hay nada, no pasa nada. Está todo perfecto, está todo correcto. ¿Eso, el que no te pille nadie, el que todo el mundo lo haga, hace que sea correcto? Para nada. Ser infiel, iniciar una relación que no debes, ver lo que no tienes que ver en la televisión, ver lo que no tienes que ver en el ordenador, hablar mal de quien no debes hablar, todo el mundo lo hace. ¿Y quién me va a pillar? No va a hacer daño a nadie. ¿Eso hace que sea correcto? Para nada. Absolutamente para nada. No debemos, nosotros también, dejarnos llevar por el ruido ambiental para tomar decisiones. El único ruido que debemos tomar, el único norte al que debe estar apuntando nuestra brújula es a la palabra de Dios, la palabra encarnada de Dios, la palabra escrita de Dios. Esa debe ser nuestra brújula y no ninguna cosa exterior. Pero es que mis amigos, pero es que todo el mundo, pero es que, ¿qué me van a decir? Y se burlan de mí. A Cristo lo mataron. No es que se burlaran de él. Básicamente todo esto es, debemos temer a Dios y a nadie más y a nada más, y después que venga lo que quiera venir. Hemos hablado de lo que es justo por nuestra parte, pero yo creo que la manera correcta de poder entender todo esto en su contexto es que entendamos lo que es justo desde el punto de vista de Dios. ¿Y qué es lo que es justo desde el punto de vista de Dios? Una de las cosas que, bueno, cuando estaba hablando con el dueño del piso este y con el hombre de la inmobiliaria, me miraron los dos como un poco, ya se le ha ido la pelota a este. Yo lo que les dije, estoy de acuerdo en que lo más probable es que no nos pille nadie. Estoy de acuerdo en que todo el mundo lo está haciendo. Pero, ¿sabes? Es que la persona que a mí más me importe que no me pille, me va a pillar. Es que mi juez ante el que yo debo absolutamente toda lealtad es ante Dios. Y Él me pilla fijo. Fijo. De ese no me escapo. A Él le dan igual los demás. A Él le importa lo que yo haga. Y Él me pilla. Así que la justicia de Dios es absoluta. La justicia de Dios es perfecta. Y además, la justicia de Dios es irrevocable. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La paga del pecado es la muerte. Punto. Esa es la justicia de Dios. Aparte podemos adornarlo como nos dé la gana. Pero si tú has fallado delante de Dios alguna vez en tu vida, y lo has hecho, tu sentencia irrevocable y perfecta es la muerte eterna en el lago de fuego y azufre, preparado para Satanás y sus ángeles. Tú y yo somos rebeldes, sediciosos, en contra del gran Señor, del gran Rey del mundo. Y la cruz está ya preparada para nosotros. Y no hay escapatoria posible. No hay buenas obras.
no hay conocimientos mágicos, no hay religión que te libre de esto. Lo siento, la paga del pecado es la muerte. Caso cerrado. No hay más. Pero ¿qué pasó con este hombre que estaba ya condenado a muerte? Barrabás. Su cruz ya estaba lista. Justamente condenado a muerte, a la peor de las muertes posibles. ¿Murió en aquella cruz? No murió en aquella cruz. Porque hubo alguien que ocupó su lugar en aquella cruz. Porque injustamente él fue liberado para que otro fuera condenado en su lugar. El que no lo merecía murió por el que sí lo merecía. La paga del pecado es la muerte. Y eso es lo que merecemos. Esa es nuestra paga. Eso es lo que tú y yo merecemos justamente. Pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. De la misma manera que pasó con Barrabás, hay alguien que puede ocupar tu lugar en esa cruz, en esa muerte eterna que tú y yo merecemos. Y ese alguien es Jesucristo. Tú y yo estamos en la misma situación de aquellos judíos. Quizá pensamos que porque ellos dijeron que caiga la sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ya el resto no tiene culpa. ¿Tú sabes quién estaba entre aquella multitud gritando crucifícale? Crucifícale. ¿Sabes quién estaba? Allí estaba yo, Allí estabas tú, ¿Y por qué estaba yo allí? Después de todo lo que Dios nos ha dado. Después de haber entregado a su propio Hijo amado por cada uno de nosotros. Incluso muchos de nosotros, después de haber experimentado la grandeza, la misericordia de Dios en nuestras vidas, seguimos viviendo como rebeldes, como sediciosos, que se oponen al gobierno de Dios en nuestras vidas. Si eso no es estar gritando crucifícale, pues ¿qué es? De la misma manera que ellos, nosotros somos responsables, somos culpables de la muerte de Jesús. Pero de la misma manera que ellos, la sangre de Jesús, la sangre de este justo, puede liberarnos, puede limpiarnos, puede pagar por lo que nosotros deberíamos haber pagado. Él puede limpiarnos, Él puede sanarnos, Él puede hacernos santos. Así que en el día de hoy tenemos una elección que hacer, igual que aquella muchedumbre. O bien escogemos a Barrabás, o bien escogemos al líder nacionalista, al que nos va a dar lo que nosotros queremos, cuando nosotros lo queremos, o escogemos nuestro ego, o bien escogemos seguir nuestro propio camino directo al desfiladero, o bien escogemos a Cristo. Y escogemos agarrarnos a Él, escogemos que Él pague por nosotros, escogemos el camino estrecho, el camino difícil, el camino que lleva a la vida eterna. ¿Qué es lo que tú escoges hoy? Si tú nunca has escogido, si tú nunca has decidido seguir a Cristo, si tú nunca has tomado la bendita decisión de rogarle a Cristo que te salve, de pedirle a Él que te libre de tu pecado, entonces ya has tomado la decisión. Entonces ya has tomado la decisión de decir crucifícale. Entonces ya has tomado la decisión de ser tú el que pague por tu propia pena. Y todas las personas que ya habéis tomado esta decisión de seguir a Cristo, que sepas que hoy tenemos esta decisión por delante también. Hoy podemos decidir en nuestro matrimonio, no, yo no voy a satisfacerme a mí mismo, yo no voy a reclamar mis derechos, yo no voy a seguir a Barrabás, yo voy a seguir a Cristo. Hoy en nuestras vidas, en nuestras decisiones, cuando estemos luchando contra nuestros pecados, contra nuestras adicciones, contra nuestro egoísmo, contra nuestra soberbia, contra el hablar mal detrás de otros acerca de ellos,
podemos tomar la decisión de escoger a Cristo y que Dios se ocupe de las consecuencias. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchísimas gracias por nuestro Salvador. Te quiero dar muchísimas gracias porque el que debería haber ocupado aquel lugar en aquella cruz soy yo, Señor. Ayúdanos a apreciar a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a apreciar a nuestro sustituto, a nuestro Salvador, nuestro Redentor precioso, Señor. Ayúdanos a entender que se trata única y exclusivamente de Él. Ayúdanos a decidirlo y a postrarnos delante de Él con todo lo que somos y hasta las últimas consecuencias, Dios. Ayúdanos a ser justos en nuestra vida. Ayúdanos a vivir sabiendo que es ante ti ante quien rendimos cuentas. Y tú nos pillas siempre. Te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí y nunca han confiado en Cristo como su Salvador. Te ruego que tú estés trabajando por medio de tu Espíritu Santo para que caigan rendidos, Señor, para que acepten a Cristo, el precioso Salvador, el glorioso Redentor, como su Salvador personal, como el Señor de sus vidas, Señor, y te lo pido en su nombre. Amén. Que Dios os bendiga.